Muy bien. Pues, Fernando, no tengo el gusto de conocerte en persona, pero muchas gracias por animarnos a meditar, a pensar, a reflexionar en la palabra de Dios. Y bueno, podemos pensar en este año 2020 en cuanto a perder lo que se había ganado. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que han perdido seres queridos, personas que han perdido negocios, han perdido oportunidades de subir, de ascender en el trabajo, han perdido relaciones, en fin, ha habido mucha pérdida y es algo interesante en este 2020, muchos lo consideran un año perdido precisamente, pero creo que en medio de esa pérdida Dios está trabajando. Para Dios no es un año perdido. Él ha estado trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Perder lo que se había ganado. En la Biblia tenemos varios ejemplos, pero podemos reflexionar en uno de ellos. El apóstol Pedro. ¿Recuerdan esa historia en Lucas 5, cuando Jesús va a buscarlo al lago? Si ustedes tienen su Biblia, ahí pueden abrirla en Lucas capítulo 5. Voy a leer los versículos del 1 al 11 y vamos a centrarnos en tres aspectos o tres momentos de la vida de Pedro que nos ayuden a pensar, a reflexionar, a evaluarnos, no solo este año, pero ya estamos por comenzar uno nuevo. Entonces, que podamos enfocarnos en dónde estamos en nuestra vida. Y el apóstol Pedro, sin duda, también experimentó pérdida. Y vamos a leerlo. Si tienen sus Biblias, síganme ahí en Lucas 5, capítulo 1 al 11, dice, en cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genezaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas, y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando ellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Sin duda este fue un primer momento en la vida de Pedro que fue muy interesante. Y traten de pensar un momento en esta historia. La hemos leído muchas veces, pero vemos aquí a un judío común y corriente en sus días. Él estaba haciendo su actividad cotidiana, era un pescador y él solamente pensaba en prosperar, en llevar adelante su negocio. Y así fue como comenzó su día, pensando en que esa pesca que tendría en ese día cambiaría su vida o le ayudaría a subsistir. Así es que Pedro estaba ahí comenzando un nuevo día, con sus redes listas, con su barca lista, esperó la noche porque fueron durante la noche, metieron su barca al lago y fueron en la manera donde estuvieran más en silencio para no espantar a los peces, para que pudieran entonces cacharlos, pescarlos. Y así fue como ellos se fueron al lago, entraron, hicieron su actividad, él y sus
amigos de pesca, sus amigos, compañeros de labor, y ahí estaban en el lago. Y pueden pensar en ello. 1 hora pasó y que revisaron las redes, no había nada. Esperaron un poco más en silencio para que para que los peces se acercaran y cayeran. 2 horas y nada había en la red. 3 horas, 4 horas. Ahí estaba este hombre con su actividad cotidiana, era pescador, y terminó la noche. ¿Y qué pescaron? Nada, ni siquiera un charalito podían tener. Pueden pensar en este hombre que quería, o que estaba buscando su negocio, estaba buscando pescar, porque era su forma de vida para llevar, vender sus peces, comer de ellos también, y poder seguir su vida, pero sin embargo no había pescado nada durante la noche. Pues ahí van de regreso a la orilla y están ahí remendando sus redes, están todos desvelados porque estuvieron toda la noche trabajados, cansados, tal vez pensando qué sería el día de mañana, el día siguiente, pero ahí estaban ellos arreglando las redes nuevamente con la barca a la orilla, y es cuando entonces, como leímos, hace su aparición Jesús. ¿En la noche? En el día. Este maestro Jesús apareció en el día y estaba allí enseñando a la multitud. Y es interesante que el salón de clases de Jesús, ¿cuál fue? Pues las circunstancias del trabajo de Pedro. Jesús llamó a Pedro. Jesús es el que fue a buscar a Pedro. Y precisamente se dirige a él y le dice, bueno, ayúdame, lleva un poquito hacia adentro de la barca para que sea mi púlpito o mi estrado donde yo pueda estar enseñando. Y Jesús estaba ahí enseñando mientras Pedro, tal vez cavilando en que no había pescado nada, remendando sus redes, no sé si con un poco de expectativa, de esperanza, que el día siguiente pueda cachar algunos peces. Pero mientras está escuchando a Jesús, y Jesús está enseñando a la multitud, Jesús está desde esa barca que es el estrado, enseñando a la gente. Y en el pasaje que leímos, después vemos en el versículo 4 que precisamente ahora sí Jesús se dirige específicamente a Pedro y le dice, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí las redes para pescar. Piensa un momento, ¿cómo te sientes tú cuando llegas de trabajar? Y que todavía de eso que acabas de trabajar, tal vez llegas hambriento o cansado, en el caso de Pedro, desvelado porque fue en la noche, y todavía le dicen, bueno, ve otra vez a trabajar. Le están pidiendo trabajo extra. Jesús es lo que le estaba pidiendo, lleva la barca hacia la parte más honda, o sea, ya pasó toda una noche, Pedro era el experto en pescar, y le está pidiendo a este maestro Jesús que lleve otra vez la barca allí al lago y que eche las redes. Y por eso es que él exclama, bueno, es que hemos estado trabajando toda la noche hemos estado trabajando y no pescamos un solo pez. Pero dice él, sin embargo, en tu nombre lo echaré. Y es que se meten otra vez al lago y obviamente, ¿qué es lo que sucede? Hay que decir muchos peces. ¿Qué querías decir? Que muchas veces. Así es, aquí está mi hijo enfrente y van la familia aquí alrededor de la mesa también. Y mi hijo dice que entonces lo que sucede es que surgen muchos peces. Está bien, Jaciel, está bien. Surgen muchos peces, milagrosamente, la pesca milagrosa le dicen algunos. Y son tal la cantidad de peces que las barcas, dice, se hundían, estaban a punto de hundirse. Y es interesante que no solo la barca de Simón Pedro, porque le hace señas a los otros, vengan a ayudarme. Y entonces las dos barcas estaban a punto de hundirse. O sea, una cantidad inimaginable de peces. Ya tenían el negocio de su vida. Tal vez parte de lo que Pedro estaba pensando allá en la orilla cuando Jesús enseñaba. ¿Cómo va a ser el día de mañana? Y ahora ya lo tenía aquí ante sus ojos. Tenía una cantidad grande de peces y también sus compañeros
de pesca, estaban ahí con su barca llena de peces. Y es interesante que entonces Pedro dice ahí la escritura, dice en el versículo 8, Simón Pedro vio esto y cayó de rodillas ante Jesús. Toda la noche pescando y no pesca nada. Y ellos eran los expertos. Y ahora este maestro, Jesús, lo busca y le dice que vaya a hacer la actividad, lo hace y una gran cantidad de peces surgen. Y ahí tenemos entonces a Jesús y mientras van jalando las barcas hacia la orilla, tal vez, no sé si iban pensando sus amigos, ya con esto tenemos para comer unos buenos días, tal vez semanas, no sé si meses, y también podemos vender y podemos entonces sí tener un gran negocio. Y sin duda también Pedro estaba ahí, pero sin embargo Pedro exclama, apártate de mí porque soy un pecador. ¿Está bien? Qué declaración tan tremenda. Y aquí mis hijos en eco también lo dijeron, apártate de mí porque soy pecador. Qué interesante esta declaración de Pedro. Él estaba pensando en el negocio de su vida y lo tenía ante sus ojos. Ahí lo tenía. Pero sin embargo, yo creo que en ese trayecto del lago hacia la orilla, él estuvo pensando en lo que Jesús hizo. No era humanamente, no era posible. Él era el experto en pescar, no Jesús. Tenían ahí toda la noche trabajando y no hicimos nada. Viene Jesús y nos dice que echemos las redes y los peces saltan por cientos. Tenemos las barcas llenas. Ya tenemos un negocio aquí completo. Pero sin embargo, yo creo que Pedro tuvo el tiempo para reflexionar y pensar y decir, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Dejando de lado el negocio, Pedro se enfocó por un momento o fue lo que tomó forma en su mente más su condición. Su condición es de pecador. Por eso le dijo, apártate de mí. Reconoció la santidad de Jesús, reconoció tal vez la deidad ahí de Jesús, que hizo ese milagro para poder declarar, apártate de mí, yo soy pecador, tú eres santo, yo soy pecador, apártate de mí. Pedro no pidió ser incluido en esa situación y es un judío, estamos viendo aquí un judío, una persona común y corriente que tenía su actividad cotidiana, que estaba pescando y no pescó nada. Es aquí que tenemos esto bien interesante y es el primer punto o aspecto que necesitamos recordar. El hecho de que Jesús buscó a Pedro. ¿Quién te buscó a ti? Jesús te pescó un día, Jesús te buscó un día. Y mira, a Pedro lo fue a buscar en su lugar de labor, ahí donde él estaba trabajando, donde él era el experto, donde era su medio ambiente. Y sin embargo, aquí vemos que Pedro decidió al final perder todo eso para ganar a Cristo. Cristo te buscó a ti, si es que has conocido a Jesús como tu Salvador. Cristo me buscó a mí, yo no lo busqué a él. Y creo que esa es algo, una base bien importante que tenemos que recordar. Y si por este medio hay algunos amigos que nos están escuchando, pues deben de saber que solamente a través de Cristo Jesús es que tenemos salvación y vida eterna. Para los que lo hemos reconocido así, esto es algo muy fuerte y muy firme de recordar, porque debe de ser un fundamento, es como un edificio construido sobre una base sólida, firme, para que no se caiga, para que resista los embates de movimientos o de temblores. Es una base que tenemos que recordar. Mira, un amigo me decía una vez que él se predicaba el evangelio a él mismo cada día. Y no es que él dudara de su salvación, sino que él decía, yo tengo que predicarme el evangelio cada día para recordar mi necesidad de Jesús y poder obedecerlo, poder caminar con él. Es cierto que la salvación fue un punto cuando
reconocimos nuestra condición de pecado como Pedro, pero también es cierto que necesitamos caminar cada día necesitamos caminar con Pedro. Cada uno de nosotros tenemos nuestras actividades cotidianas, cada uno tenemos alguna cosa a la que nos dedicamos. Aquí vemos que Jesús le dijo a Pedro al final, te haré, desde ahora serás pescador de hombres, ¿verdad? Jesús jugando con ese lenguaje que él conocía. Pescador de hombres, desde hoy serás pescador de hombres. Y bueno, yo estaba escribiendo mientras pensaba en esto también. Yo no sé si a lo mejor tú no eres pescador de hombres, pero podríamos decir pescador de contadores, que aquí tenemos uno, ¿verdad? Pescador de comerciantes, pescador de amas de casa, o pescador de vecinos, o pescador de la persona a la actividad a la que te dediques. O sea, el punto es, alumnos, dice aquí mi esposa que es maestra, pescador de alumnos. Cada ambiente donde tú te encuentras tiene sus dificultades, tiene sus situaciones, pero mira, vemos aquí cómo Jesús fue el que se acercó y buscó a Pedro y le dijo, te haré pescador de hombres, e hizo que Pedro reconociera su condición. Sin duda, Dios quiere ayudarte a ti para que seas un pescador de esas personas en donde Dios te ha puesto, de esas personas donde yo no puedo alcanzarlas, pero tú sí. Y a mí donde Dios me ha puesto, también ha puesto personas para que yo sea instrumento de Dios y podamos alcanzar a esas personas. Así es que Pedro declaró, apártate de mí, y es una declaración muy poderosa que habla de la necesidad de la salvación de una persona. Gracias a Dios que somos salvos y gracias a Dios que podemos disfrutar de esta comunión con Dios. Y este, como les dije, es el primer aspecto que podemos pensar, recordar de la vida de Pedro. Jesús buscó a Pedro como Jesús te buscó a ti y a mí, y como Jesús busca a aquellos que no le conocen y que están alrededor nuestro. Y el segundo, si ustedes quieren ir al Evangelio de Juan capítulo 21, pues después de esto, mientras lo buscan, les voy comentando a grandes rasgos. Ustedes saben, después de que Jesús buscó a Pedro, obviamente Pedro, fue testigo de las parábolas de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, de la transfiguración de Jesús. Le fue encargado a Pedro que preparara la última cena y participó de ella. O sea, tuvo un entrenamiento intensivo de 3 años y medio, Simón Pedro, para aprender. Cierto, Jesús lo buscó, pero ahora tenía muchas cosas que aprender, como tú y como yo estamos aprendiendo mientras caminamos en obediencia con Jesús. Pero hay un aspecto, ya cuando Jesús, bueno, ustedes saben que también Pedro negó a Jesús, aunque al principio dijo que no lo iba a hacer, negó a Jesús y lo hizo y lloró amargamente y se apartó. Y es esta parte en Juan capítulo 21, el versículo 2 y el 3, voy a leerlos, si ustedes lo tienen ahí pueden seguirlo, o me parece que en la pantalla va a aparecer. Dice Juan 21, 2 y 3. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Sigo leyendo en el 4 y otros versículos. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Les respondieron, no. Y el 6 dice, él, o sea Jesús, les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red, y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar. Vemos la conexión. Jesús buscó
a Pedro. Y después de que Pedro caminó 3 años por lo menos con Jesús, ahora vemos aquí a Pedro en un tiempo difícil de su vida y parece como que quiere volver atrás, y entonces tiene que venir Jesús otra vez con la misma ilustración, porque finalmente él lo que sabía hacer era pescar peces, y por eso dijo, bueno, voy a pescar. Y él influyó en los demás, porque dicen que varios de ellos, Zebedeo y otros, le dijeron, nosotros vamos contigo. Y Jesús se tiene que acercar otra vez a Pedro y decirle, bueno, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Jesús está tocando otra vez el mismo punto de cuando buscó a Pedro para poder afirmar en la fe a Simón Pedro. Y ese es el segundo aspecto o el segundo momento en la vida de Pedro que necesitamos reflexionar. Primero es que Jesús buscó a Pedro, y aquí cuando Pedro parece que vuelve atrás, Jesús afirma en la fe a Simón Pedro. ¿Te ha pasado esto a ti? En la vida hay momentos en que estás dudando, como que sí quieres seguir a Jesús, pero la verdad quieres volver a tu vida anterior, o quieres tener el mismo éxito en el negocio que antes, o tener las mismas relaciones de amigos que tenías antes porque era más divertido. Parece como que las cosas son diferentes. Y aquí vemos a Simón Pedro como que está queriendo regresar atrás, y Jesús tiene que ir otra vez con él para afirmar la fe en él, la fe en Jesús. Y bueno, ustedes saben que más adelante Jesús pregunta precisamente a Pedro. 3 veces le pregunta, ¿me amas? Y las 3 veces, bueno, Pedro dice que sí, y al final le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entendió Pedro que Jesús le buscaba a él como persona, que quería que le siguiera, porque como sabemos, y vamos a ver adelante, Pedro fue una clave importante dentro del plan de Dios de ir y hacer discípulos. Vemos que Jesús buscó entonces a Pedro, y vemos también que Jesús afirmó la fe en Jesús cuando éste estaba dudando, cuando éste estaba queriendo volver atrás. Y bueno, obviamente Dios nos anima a no volver atrás, sino que sigamos confiando en Jesús. Y en el libro de los Hechos, solo vamos a leer algunas partes. Ustedes saben que más adelante el apóstol Pedro precisamente está entonces utilizando a Pedro, a un Pedro ya lleno de convicción, lleno del Espíritu Santo, obedeciendo al mandato de Jesús ya de una manera completa y dando toda su vida para servirle. Vemos a un Pedro restaurado, perdonado, a un Pedro que quiere caminar con Jesús y que no importan las circunstancias, aún su propia vida, Pedro va a seguir caminando con Jesús. Y así es como Jesús utiliza a Simón Pedro, una vez que él es afirmado. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 14, una vez que el Espíritu Santo llega a los discípulos, dice ahí en el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos, entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan mis palabras. Está ahí Pedro contando, diciendo, dando todo un discurso con plena convicción. Dice aquí con voz potente, o sea, no lo está callando, está diciendo abiertamente cómo son las cosas. Y en el versículo 21 dice, termina diciendo esta parte, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y está Pedro ya con convicción y con pasión y compartiendo la palabra de Dios por encima de ello, de lo que están aquí viviendo. Versículo 21, que ya les leí, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo.
Y en el versículo 38 también, después de terminar su discurso, les dice aquí Pedro: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. 39 dice: porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y esto más adelante lo tendría Pedro que vivir, porque él, recuerden, era un judío que vivía su vida cotidiana y que él pensaba que la salvación era para Israel. Pero más adelante, en el capítulo 10 de Hechos, tenemos precisamente cómo Dios ayuda a Pedro para vivir esto que está diciendo a todo aquel a quien el Señor nuestro Dios llame. Y Dios llamó a Cornelio y a otros gentiles. Y fue una revuelta, algo difícil de entender para la mente judía de ese tiempo, cómo Dios podía llamar a gente que no era del pueblo de Israel. Pero Dios dice ahí que no hace acepción de personas y Él utiliza a todo aquel que quiere y como quiere. Vemos entonces que Dios buscó a Pedro. Vemos que Jesús afirmó en la fe a Simón Pedro. Y aquí vemos cómo Jesús está utilizando a Simón Pedro en su obra, ya plenamente para compartir el evangelio. Y todo empezó cuando Jesús le busca, y que es una base muy sólida, como les dije hace un momento, pero también vemos que Jesús ayudó a Pedro a desarrollarse, a utilizarlo, y aún lo afirmó cuando él estaba dudando. Y eso yo creo que también tiene mucho que ver con nosotros, porque, como lo dije, Dios te buscó a ti sin duda, y hubo momentos en tu vida en que dudaste. Por mi parte, yo puedo decir que cuando tenía 1 o 2 años en Cristo, hubo momentos en que yo quise regresar a mi actividad y sí seguir siendo cristiano, pero más enfocado en mi actividad. Y no estoy diciendo que la actividad a la que digas la dejes, sino que ahí donde tú estás, ahí Dios te quiere utilizar y que Dios tenga el primer lugar en la actividad a la que te dedicas. Porque sin duda, si tú tienes este corazón, Dios te va a utilizar y te va a dar oportunidades de compartir el evangelio con tus compañeros, de poder mostrar bondad y amor, de poder consolar en este año que ha sido tan difícil para mucha gente. Dios te puso ahí para que tú le digas: mira, yo conozco al que te puede dar salvación y al que te puede dar paz con Dios, y que tú le puedas llevar y guiar en ese sentido al Salvador, para que el Espíritu Santo dé convicción de pecado en la vida de esas personas, así como lo hizo Jesús con Pedro y que llegó a reconocer su condición de pecado. Dios te quiere utilizar a ti ahí donde estás, para que consueles, para que ames, para que enseñes, para que seas guía, para que seas un instrumento de Dios como lo fue Pedro, y puedas dar esperanza en este tiempo tan caótico, tan difícil. Recordemos que Dios es soberano, que Dios es el que está en control por encima de cualquier pandemia que venga o cualquier situación. ¿Es fácil vivirla? No. Y yo creo que a algunos les ha tocado vivirla más difícil, perder seres queridos, perder negocios, perder sus trabajos, perder familias. Pero, sin embargo, Dios dice que le busquemos a Él. Como Jesús, me recuerda lo que Jesús decía, que el que quiera ganar su vida la perderá. Y la verdad es que en Cristo podemos ganar. En Cristo solamente es en quien tenemos o da sentido a nuestra vida. Vemos entonces aquí a un Pedro, que era un judío cotidiano, dedicado a su actividad, que fue buscado por Jesús, que cuando quiso volver atrás, Jesús le afirmó en la fe, y que una vez ya afirmado y restaurado, entonces Jesús lo utilizó para llevar su palabra, de tal manera que Pedro hablaba con convicción y ya no tenía
temor aún de su propia vida, si era por causa de vivir para Cristo. Y creo que esto nos debe de ayudar ahora que ya estamos a 51 semanas y medias, porque ya faltan pocos días para que se termine la 52 y poder comenzar ahora un año 2021. ¿Qué nos deparará? No lo sabemos. Yo creo que ha sido un año muy difícil para todo el mundo, pero creo que otra vez en Cristo tenemos nuestra identidad. Cristo es el que da sentido a nuestra vida y que si perdemos lo que tenemos, pero nos aferramos a lo que hemos ganado, es Cristo. Como Pablo también lo decía, ¿verdad? Que todo lo que había ganado lo tenía por basura para ganar a Cristo. Que ahí podamos estar aferrados en Él. Que ahí podamos estar en obediencia caminando, en obediencia a Jesús, que es una simple palabra, y con esto es con lo que quiero terminar. La obediencia es una palabra muy simple, pero que implica invertir toda tu vida en Jesús. Obedecer, palabra muy sencilla, ¿cierto? Pero implica invertir toda tu vida en la actividad a la que te dediques, el negocio en el que estés llevando a cabo, donde quiera que te encuentres, que las circunstancias que te rodean, que todo esto sea parte de tu obediencia a Dios, para que tú expongas la palabra de Dios, para que edifiques a tus hermanos, para que permanezcas fiel ante todos los que se oponen a la palabra de Dios. Creo que aquí en la vida de Pedro podemos reflexionar esto, como él mismo también lo experimentó, el perder lo que había ganado, su gran pesca, pero sin embargo encontró a Jesús. Pues que Dios nos ayude en el fin de este año a poder terminar gozosos, confiando en Jesús, y también a comenzar un nuevo año, igualmente poniendo los ojos en Jesús. Es el consumador de nuestra fe. ¿Qué les parece si oramos, rogando a Dios que sea Él quien nos siga dirigiendo en este fin de año y el año que está por comenzar? Acompáñenme a orar. Bendito Dios y Padre, de verdad que tú eres bueno, tú eres fiel, nada ha salido del control de tus manos. A nosotros, como Gerardo oraba hace ratito, nos muestras qué tan frágiles somos, qué tan débiles, pero Señor, queremos ser fuertes en ti, queremos confiar en ti, como lo hemos hecho hasta este 2020, ya casi por terminar, y queremos comenzar un 2021 llenos de convicción de que tú eres quien llena nuestras vidas y el único que nos puede ayudar a caminar contigo. Gracias por darnos la oportunidad de reflexionar en ello y ver cómo tú transformaste una vida tan cotidiana como la de Simón Pedro en un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida y que según la tradición así es, murió confiando en ti, exponiendo tu palabra, compartiendo con la gente y, Señor, siendo un testigo fiel tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y firmes también en este fin de año y en el comienzo del que viene, para que podamos adorarte. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho y pedimos consuelo para aquellos que han perdido seres queridos. Pedimos que ellos puedan, Dios, realmente acercarse a ti, que tú, Dios, seas real para sus vidas, y gracias por este tiempo en el que nos permites juntos, Señor, reflexionar en tu palabra. Te adoramos y te queremos seguir. Ayúdanos en todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.